Las luces de la gasolinera parpadeaban débilmente bajo un cielo que se sumía lentamente en la oscuridad. Vivian Cole permanecía inmóvil, observando cómo las luces traseras del coche de su marido se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer al final de un solitario tramo de autopista en los suburbios de Nueva Jersey. Tres viejas mochilas gastadas yacían esparcidas sobre el hormigón agrietado. Sus tres hijos se aferraban a ella, con sus jóvenes rostros empapados de lágrimas. El más pequeño, Noah, de solo 4 años, se agarró a su pierna y le hizo la pregunta que destrozó el corazón de Vivian. Mamá, ¿por qué papá se ha llevado todo nuestro dinero y se ha ido? Derek Mitchell los había llevado en coche durante 3 horas desde Brooklyn. Se detuvo en esta gasolinera desierta, salió del coche, le arrebató la cartera a Vivian, vació hasta el último billete y se la devolvió. $23. Eso fue todo lo que dejó. Les debo $200,000, dijo Derek. Su voz era fría, como si nunca hubiera amado a la mujer que tenía delante. Tú y los niños no sois más que un lastre. Busca una solución. Luego le arrebató el teléfono a Vivian y lo estrelló contra el cemento. La pantalla se hizo añicos. Su único vínculo con el mundo exterior se rompió en pedazos. Derek volvió al coche y se marchó sin mirar atrás ni una sola vez. Sin dinero, sin teléfono, sin plan, sin nadie a quien llamar. Solo una madre de 28 años y 3 niños pequeños temblando de miedo, abandonados en medio de la nada. Mientras el frío de noviembre se les metía lentamente en los huesos, la mujer que trabajaba en la estación les acababa de decir que el lugar cerraría en 30 minutos. Después de eso, Vivian y los niños se quedarían completamente solos en la oscuridad, en un frío tan intenso que les atravesaba la piel y los músculos. Sin ningún sitio a donde ir, a Vivian le temblaban las manos mientras intentaba mantener la compostura delante de Ethan, de 8 años, y Sophie, de 6. Pero por dentro, el pánico le oprimía el pecho. Tenía $23 en la cartera, un teléfono que no era más que cristales rotos y 3 niños que la miraban con absoluta confianza, esperando que su madre les dijera que todo iría bien. Ethan se quitó la fina chaqueta y se la puso a Noah, que temblaba sin control. El niño intentaba parecer valiente, pero tenía los ojos rojos de contener las lágrimas. «Mamá, ¿papá va a volver?», preguntó Sophie con voz temblorosa. Vivian quería mentir, solo para ahorrarle el dolor a su hija, pero se había prometido a sí misma que nunca les mentiría. «No, cariño, papá no va a volver». Era el abismo. Era el momento en que todo se derrumbaba por completo. Pero antes de continuar con esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido completamente abandonado, como si no te quedara nadie en quien apoyarte? ¿Alguna vez te has preguntado si los milagros son reales? Si esta historia te llega al corazón, comenta a continuación alguna ocasión en la que alguien te haya mostrado una amabilidad inesperada. Tu historia podría inspirar a otra persona que esté desesperada por encontrar esperanza. Ahora, continuemos. Alrededor de las 11 de la noche, cuando Vivian estaba casi agotada por el frío y la preocupación, se oyó el ruido de motores a lo lejos. No era un solo vehículo. Tres sub negros brillantes entraron en la gasolinera, alineándose como una escolta. Los faros barrían la oscuridad con un resplandor blanco y deslumbrante. Se abrieron las puertas. Salieron hombres vestidos con trajes negros, con una postura fría y una presencia peligrosa. Vivian acercó a sus hijos a ella, con el corazón latiéndole con fuerza. Había oído suficientes historias sobre bandas, traficantes y delincuentes que se aprovechaban de mujeres y niños que no tenían a quién recurrir. Apretó la mano de Ethan con más fuerza, protegiendo a Sophie y Noah detrás de ella. Entonces se abrió la puerta del sub del medio. Un hombre salió. Era alto, con el pelo negro peinado hacia atrás, el rostro anguloso y la mandíbula dura y definida. Llevaba un largo abrigo negro de lana sobre un traje gris carbón perfectamente entallado. Pero lo que más llamó la atención de Vivian fueron sus ojos. Gris acero, fríos, con un poder y un peligro inconfundibles. Todo en él gritaba 2 palabras: poder absoluto. Echó un vistazo a la estación, ahora cerrada, y frunció ligeramente el ceño. Luego fijó la mirada en Vivian y en los 3 niños acurrucados bajo el toldo. Uno de los hombres trajeados se dirigió hacia ellos, pero el hombre levantó una mano, indicándole que se detuviera. Se acercó por su cuenta, lentamente, manteniendo la distancia para no asustarla. «¿Qué hacéis aquí fuera?», preguntó con voz baja y fría.
Vivian tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa. Por favor, señor, no haga daño a mis hijos. Puede llevarse todo lo que quiera, pero por favor no toque a los niños. El hombre frunció el ceño. Sus ojos se posaron en los tres niños, que temblaban de frío y miedo. Noah empezó a toser, una tos pesada y sibilante de un niño con asma afectado por el frío. No hago daño a mujeres ni a niños, dijo lentamente, con voz aún fría pero ya no cortante. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde las 6 de la tarde. Algo cambió en sus ojos grises. Miró el viejo jersey rojo que llevaba Vivian, rojo como el color que solía llevar su madre. Luego volvió a mirar a los tres niños que se aferraban a ella. Marco, dijo, y de repente su voz transmitió una autoridad que no podía ser cuestionada. Trae un médico al hotel. Hay que examinar al pequeño. Vivian negó con la cabeza, presa del pánico. No tengo dinero. No te he preguntado si tienes dinero. El hombre la interrumpió clavándole la mirada. Dije, sube al coche. Y ese fue el momento decisivo. Aceptar la ayuda de un hombre que era claramente peligroso. O rechazarla por miedo y dejar que sus hijos soportaran el frío, el hambre y la enfermedad durante una noche interminable. Vivian miró a Noah, que tosía hasta ahogarse. Miró a Sophie, que lloraba en silencio. Miró a Ethan, que intentaba ser valiente, a pesar de tener solo 8 años. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma. Sus hijos eran lo primero, aunque le costara todo. Está bien, dijo con voz quebrada. Iremos. Por favor, mantenga a mis hijos a salvo. El hombre asintió con la cabeza, breve y firme, un gesto que parecía un voto. Se llamaba Vincent Russo, el jefe mafioso más poderoso de todo el noreste, el hombre al que temía todo el mundo subterráneo. Y a partir de ese momento, la vida de Vivian Cole nunca volvería a ser la misma. Si quieres saber qué pasa después, dale a me gusta para apoyar este video. Comparte esta historia con cualquiera que necesite un poco de inspiración. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima historia emotiva. Vivian subió a Noah al vehículo mientras Ethan agarraba la mano de Sophie con tanta fuerza que parecía que tuviera miedo de soltarla. Y los dos siguieron a su madre con rostros tensos. Dentro del sub hacía mucho más calor que el frío que hacía fuera, pero el aire se sentía pesado de otra manera. Asientos de cuero negro brillante, el olor de un coche nuevo mezclado con colonia cara y un silencio aterrador por parte de los hombres que los rodeaban. Vincent se sentó frente a ella, con sus ojos gris acero fijos en la ventana, como si su mente estuviera concentrada en algo lejano. A su lado, el hombre llamado Marco se sentó con el rostro impasible, desviando la mirada hacia Vivian y los niños de vez en cuando, sin ocultar en absoluto su recelo. Jefe, dijo Marco por fin, con voz baja y cautelosa. No sabemos nada sobre ella. Vincent ni siquiera volvió la cabeza. Sé lo suficiente. Marco se calló, pero la forma en que miró a Vivian dejó claro que no estaba de acuerdo. Vivian sintió esa desconfianza presionándola, pero no tenía energía para preocuparse. La tos de Noah empeoraba. Profundos ataques resonaban en el silencio del coche. Su pequeño pecho subía y bajaba con doloroso esfuerzo. Ella abrazó a su hijo con más fuerza, frotándole la espalda con una mano, tratando de ayudarle a respirar. Sophie se apretó contra su madre, con sus grandes ojos escaneando el interior, con una mezcla de miedo y curiosidad. Se inclinó y susurró, «Mamá, ¿ese hombre es malo?» Vivian no sabía cómo responder. Solo apretó la mano de su hija y murmuró, «Estás a salvo. Voy a mantenerte a salvo». Frente a ellos, Ethan se sentaba rígidamente erguido, con las manos apretadas en puños sobre los muslos. El niño de 8 años intentaba parecer valiente, pero Vivian veía cómo temblaba ligeramente cada vez que Marco les miraba. A pesar del miedo, Ethan se colocó como un escudo, como si su pequeño cuerpo pudiera proteger de alguna manera a su madre, a su hermano y a su hermana. La caravana atravesó la noche, con las luces de la calle deslizándose por las ventanas en rayas borrosas y fantasmales. Vivian no sabía a dónde iban y no se atrevía a preguntar. Solo sabía que cualquier lugar era mejor que aquella gasolinera desierta en plena noche de invierno. Noah volvió a toser, esta vez con más fuerza. El ataque se prolongó hasta que pareció que apenas podía respirar. Vivian entró en pánico y le dio palmaditas en la espalda con voz temblorosa. «Cariño, respira, respira. Más despacio. Vale, más despacio». Vincent se giró.
Sus ojos grises se posaron en Noah, que luchaba por respirar. Entonces sacó su teléfono y habló con voz seca. Últimas palabras. El médico estará allí tan pronto como lleguemos. Tengan preparada una máquina de respiración artificial de reserva. Vivian lo miró y algo extraño le subió por el pecho. Algo que no sabía nombrar. Miedo, gratitud, confusión, todo mezclado. Unos 20 minutos más tarde, la comitiva se detuvo frente a un rascacielos que resplandecía con luces contra la oscuridad de la noche. Un hotel de 5 estrellas, de los que Vivian solo había visto en la televisión o en revistas de lujo. La fachada de cristal reflejaba las luces de la ciudad. La puerta giratoria brillaba con tonos dorados y el personal uniformado ya estaba esperando, como si supieran el momento en que llegaría este grupo. Vincent salió primero, luego se dio la vuelta y abrió la puerta a Vivian y a los niños. Un pequeño gesto, pero que la sorprendió. Llevaba a Noah, que jadeaba con cada respiración, mientras Ethan y Sophie se mantenían pegados a ella, y entraron en el vestíbulo bajo candelabros que brillaban como 1000 estrellas. Todos los que estaban dentro bajaron la cabeza al pasar Vincent. Nadie hizo preguntas. Nadie miró a la mujer agotada y a los 3 niños desaliñados que acompañaban al hombre poderoso. Simplemente se callaron y se apartaron. Sophie echó la cabeza hacia atrás para mirar el altísimo techo. Abrió mucho los ojos. «Mamá, ¿esto es un palacio?» Vivian sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Hacía solo unas horas, creía que sus hijos iban a dormir al aire libre, en el frío. Ahora estaban en un lugar tan lujoso que no podía creer lo que veía. Vincent los condujo a un ascensor privado y pulsó el botón de la última planta. Cuando la puerta se cerró, miró a Vivian y le dijo, con voz aún fría pero no tan severa como antes, «El médico llegará pronto. Tú y tus hijos os quedaréis aquí esta noche. A salvo». Vivian asintió con la garganta apretada. Quería darle las gracias, pero las palabras no le salían. En su lugar, abrazó a Noah con más fuerza y rezó en silencio para que subir a ese coche esa noche no hubiera sido un error. Las puertas del ascensor se abrieron y Vivian entró en una habitación en la que nunca hubiera imaginado poner un pie. La suite se extendía ante ella como un sueño, con techos altísimos, lámparas de cristal que proyectaban un cálido resplandor y enormes ventanas de cristal que revelaban la ciudad brillando bajo la noche. Una gruesa alfombra suavizaba el suelo. Un sofá de terciopelo azul marino oscuro presidía la sala frente a una chimenea en la que crepitaban las llamas, y 2 puertas conducían a 2 dormitorios separados. Sophie exclamó, «Mamá, esto es la casa de una princesa». Ethan se quedó callado mientras miraba a su alrededor, con el rostro aún tenso, pero incapaz de ocultar su asombro. Noah, acunado en los brazos de Vivian, seguía jadeando, con los ojos apagados por el cansancio. Menos de 5 minutos después, se abrió la bonita puerta y entró un hombre de mediana edad con una bata blanca que llevaba una bolsa de cuero negro. Inclinó la cabeza ante Vincent y luego se dirigió rápidamente hacia Vivian. «Soy el doctor Moretti. Déjeme ver al niño». Vivian sentó a Noah en el sofá, con la preocupación ahogándole el pecho. El doctor Moretti lo examinó cuidadosamente, le auscultó los pulmones, le tomó el pulso y le preguntó a Vivian sobre los antecedentes de asma de Noah. Trabajó con rapidez, pero a fondo, y después de unos 10 minutos se enderezó con una expresión tranquilizadora. «Está teniendo un ataque agudo de asma por haber estado expuesto al aire frío durante demasiado tiempo. Le voy a recetar un inhalador y un medicamento oral. Tiene que tomarlo esta noche y continuar durante una semana». Se volvió hacia Vincent. «Le dejaré la receta y las instrucciones detalladas». Vincent asintió. «Gracias. Le traerán la medicación en 30 minutos». El doctor Moretti se marchó y casi inmediatamente llamaron a la puerta. Un miembro del personal del hotel entró con un carrito de comida y el aroma inundó la habitación. Sopa de pollo humeante, pan tostado crujiente, pasta con salsa de tomate y 3 vasos de leche caliente para los niños. Sophie y Ethan miraron la comida con ojos brillantes, tragando saliva, sin atreverse a tocar nada hasta que Vivian asintió con la cabeza dándoles permiso. Comieron en silencio, pero era el silencio de unos niños que llevaban demasiado tiempo hambrientos, concentrados en cada bocado. Sophie sorbió su sopa. Ethan intentó comer despacio, pero no pudo ocultar lo desesperadamente que lo deseaba. Y Noah, aunque agotado, se terminó la leche caliente que Vivian le dio. Vivian apenas pudo comer. Se le hizo un nudo en la garganta
mientras observaba a sus hijos. Esa misma mañana habían estado en su pequeño y destartalado apartamento de Brooklyn, y ahora estaban sentados en una suite que costaba más que todos sus ingresos anuales. El mundo había dado un giro demasiado rápido, demasiado violento, y Viven no sabía qué se suponía que debía sentir. Cuando los niños terminaron, los llevó al dormitorio. Los tres se subieron a la cama king size con sus impecables sábanas blancas, y sus párpados se cerraron casi al instante. Sophie se aferró a la mano de Ethan. Noah se acurrucó junto a su madre, y en cuestión de minutos, los tres estaban dormidos. Viven se levantó en silencio, volvió a la sala de estar y se dirigió directamente al baño. Cerró la puerta, se recostó contra la fría pared de mármol y comenzó a sollozar. Las lágrimas brotaban sin control y los sollozos ahogados resonaban en el pequeño espacio. Lloraba por miedo, por agotamiento, por humillación y por gratitud. Todas las emociones que había estado reprimiendo durante horas estallaron de golpe, imposibles de contener. No sabía cuánto tiempo lloró, tal vez 5 minutos, tal vez 10. Cuando Viven se echó agua en la cara y salió, se sorprendió al ver a Vincent todavía allí, de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Él se volvió al oírla. Sus ojos grises se deslizaron sobre su rostro hinchado, pero no dijo nada al respecto. En cambio, se acercó y le tendió un teléfono nuevo. El último modelo de smartphone, todavía precintado en su caja. Mi número ya está guardado en él, dijo con voz baja y tranquila. Si necesitas algo, llámame. Viven miró el teléfono, luego a él, con la mente dando vueltas. ¿Por qué haces todo esto? Ni siquiera sabes quiénes somos. Vincent permaneció en silencio durante un largo momento. Sus ojos gris acero se clavaron en los de ella, y en ese instante, Viven vislumbró algo oculto bajo esa fría apariencia. Dolor, soledad, o tal vez el recuerdo de algo que había perdido hacía mucho tiempo. Porque nadie merece ser abandonado así, en el frío, dijo lentamente, especialmente los niños. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Antes de marcharse, se detuvo y añadió sin mirar atrás. Descansa un poco. Volveré mañana por la mañana. La puerta se cerró y Vivian se quedó sola en la lujosa suite, con el nuevo teléfono en la mano, y las lágrimas volvieron a brotar. Pero esta vez, en esas lágrimas, había un tenue hilo de esperanza, frágil como la llama de una vela al viento, pero aún ardiendo. Los primeros rayos de sol se colaron a través de las pesadas cortinas y despertaron a Vivian de un breve sueño que, sin embargo, había sido el más profundo que había tenido en meses. Abrió los ojos y necesitó unos segundos para recordar dónde estaba. La lujosa suite, la suave cama y sus 3 hijos aún durmiendo plácidamente a su lado. No era un sueño, todo era real. No parecía mucho mejor después de la medicina de la noche anterior. Ahora respiraba con regularidad, sin ese aterrador silbido del día anterior. Sophie estaba acurrucada como un gatito, y Ethan yacía boca arriba con una mano aún descansando sobre el estómago de su hermana, como si la protegiera incluso mientras dormía. Vivian se levantó de la cama y se dirigió a la sala de estar. Su corazón casi se detuvo cuando vio a Vincent sentado en el sofá. Tenía una taza de café en la mano, como si llevara allí mucho tiempo. Marco estaba sentado a su lado, con la misma expresión fría y la mirada atenta. «Ya te has levantado», dijo Vincent, dejando el café sobre la mesa mientras se levantaba. «¿Cómo están los niños?» «Noah durmió bien», respondió Vivian, con la voz aún un poco ronca por el sueño. No sabía cómo comportarse con este hombre, el que los había salvado y, sin embargo, todavía le daba miedo. Vincent asintió y le indicó que se sentara. Un empleado del hotel entró con un carrito cargado con el desayuno, lo colocó todo sobre la mesa y se marchó en silencio. Tortitas, huevos fritos, salchichas, fruta fresca y zumo de naranja recién exprimido, suficiente para alimentar a toda una familia hasta que se saciaran. «Tengo una propuesta para ti», dijo Vincent, yendo directo al grano sin suavizar ni una sola palabra. «Tengo una pequeña casa en Hoboken, con 3 dormitorios, cerca de un buen colegio. Tú y tus hijos podéis quedaros allí». Viven abrió la boca para responder, pero Vincent siguió hablando. «También soy dueño de un restaurante italiano llamado Lustela. Puedes trabajar allí, empezando como camarera. El sueldo es suficiente para vivir. Hay seguro médico y horario flexible, así que puedes llevar a tus hijos al colegio y recogerlos. Los niños se matricularán en el colegio público que hay cerca de la casa».
Vivian se quedó completamente inmóvil. Incapaz de encontrar la voz, se quedó mirando al hombre que tenía delante, tratando de entender por qué estaba haciendo todo eso. Y entonces las piezas empezaron a encajar en su mente. La brillante comitiva negra. Los hombres trajeados con pistolas ocultas bajo sus chaquetas. La forma en que todos bajaban la cabeza cuando Vincent pasaba. La forma en que Marco lo llamaba jefe. Sé quién eres, dijo Vivian, más tranquila de lo que esperaba estar. No soy estúpida. Vi cómo te miraban esos hombres. Vi las pistolas bajo sus trajes. Tu mafia. Marco se inclinó ligeramente hacia adelante, pero Vincent levantó una mano indicándole que se quedara quieto. Los ojos grises de Vincent miraron a Vivian con algo que parecía respeto. Presta atención, dijo sin negarlo. Sí, no soy un buen hombre según la definición del mundo. Hago cosas que la ley no permite. Tengo enemigos y tengo sangre en las manos. Un escalofrío recorrió la espalda de Vivian, pero no apartó la mirada. Pero tengo principios, continuó Vincent con voz baja y segura. Mi primer principio, el más importante, es que nunca hago daño a mujeres ni a niños. Nunca. Esa es una línea que no cruzo, pase lo que pase. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia abajo, a la ciudad que despertaba. Mi madre fue una vez una mujer abandonada, dijo, bajando la voz. Nos crió a mi hermana y a mí sola en los barrios bajos, trabajando en 3 empleos al día para que no pasáramos hambre. Juré que si alguna vez tenía poder, nunca dejaría que las mujeres y los niños sufrieran lo que sufrió mi madre. Se volvió hacia Vivian. Puedes rechazar mi oferta. Te daré dinero y te dejaré marchar. Pero, ¿a dónde irás? ¿De vuelta con el marido que te dejó en la calle en plena noche? ¿De vuelta al apartamento del que ese hombre seguramente ya habrá huido por sus deudas? Vivian bajó la mirada. Tenía razón. No tenía a dónde ir. Nadie en quien apoyarse. No te pido que confíes en mí, dijo Vincent. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrártelo. Esta ayuda no tiene condiciones. Puedes irte cuando quieras. La puerta del dormitorio se abrió y los 3 niños salieron, con los ojos aún pesados por el sueño. Sophie vio el desayuno y se iluminó. Tortitas. Vivian miró a sus hijos y luego volvió a mirar a Vincent. En esos ojos fríos y grises no vio mentiras. Vio a un hombre peligroso. Sí, pero también a un hombre que intentaba hacer lo correcto a su manera. Dame tiempo para pensar, dijo ella. Vincent asintió. Tienes todo el día de hoy. Vivian se sentó a la mesa con sus hijos, pero no comió. Solo los observaba a los 3, absortos en el desayuno que tenían delante. Sophie cortó un trocito de tortita, lo bañó en sirope y se lo llevó a la boca, con los ojos iluminados como si acabara de probar lo mejor del mundo. Ethan intentaba comer despacio, pero no podía ocultar el hambre en su rostro cada vez que miraba el plato de salchichas que aún estaba lleno. Noah, aunque todavía estaba un poco cansado, podía sostener la cuchara por sí mismo y comer bocados de huevo frito, con las mejillas notablemente más sonrosadas que la noche anterior. Mamá, Sophie miró a Vivian, con sirope aún pegado a la boca. Este es el mejor desayuno que he tomado nunca. Esa inocente frase atravesó el corazón de Vivian. Recordó las mañanas en su antiguo apartamento, cuando tenía que repartir un solo paquete de fideos instantáneos entre 3 niños, porque Derrick se había llevado hasta el último dólar para jugar. Recordó las noches en las que sus hijos tenían hambre, lloraban, y lo único que podía hacer era abrazarlos porque no podía solucionar nada. Recordó la forma en que Derrick los miraba con frío disgusto, llamándolos una carga. Y ahora, un desconocido, un jefe de la mafia al que había conocido hacía menos de un día, les estaba dando a sus hijos precisamente lo que su propio padre nunca les había dado. Vivian miró a Vincent. Estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en italiano, con voz baja y autoritaria. Marco estaba sentado en un rincón, con su habitual expresión cautelosa. Este era el mundo del Hampa, un mundo de violencia y peligro. Vivian lo sabía, pero cuando volvió a mirar a sus hijos, la sonrisa de Sophie, a Ethan cortando trozos de salchicha para Noah, supo cuál era su respuesta. No tenía elección, o tal vez sí la tenía, y estaba eligiendo a sus hijos. Cuando Vincent terminó la llamada y se volvió, Vivian ya estaba de pie, esperando. «Acepto tu oferta», dijo con voz clara y firme. «La casa, el trabajo, la escuela para mis hijos, lo acepto todo». Vincent asintió con la cabeza, con el rostro impasible, como si supiera que esa sería la respuesta.
Pero tengo una condición, continuó Viven, levantando la barbilla y mirándole directamente a los ojos. Esto no es caridad. Te devolveré hasta el último centavo. El alquiler, el hotel, el médico, todo. Puede que tarde 1 año, 2 o 10, pero te lo devolveré. No quiero deberte nada. La habitación se quedó en silencio. Marco levantó las cejas, claramente sorprendido por lo directa que era ella. Pero fue la reacción de Vincent la que realmente pilló a Viven desprevenida. Él sonrió. Era la primera sonrisa que Viven veía en ese rostro frío. No era una sonrisa amplia, solo un leve levantamiento de la boca, pero suavizó sus rasgos afilados y quitó un poco de hielo de sus ojos grises. «Tienes orgullo», dijo Vincent, y había un rastro de calidez en su voz que Viven no había oído antes. «Lo respeto». Dio un paso hacia ella. «De acuerdo, si quieres saldar la deuda, te dejaré hacerlo, pero no te precipites, trabaja duro, cuida bien de tus hijos, eso es suficiente». Viven asintió, sintiendo como si un peso del tamaño del mundo acabara de deslizarse de sus hombros. No sabía lo que le depararía el futuro. No sabía lo peligroso que era el mundo al que se adentraba. Pero al menos sus hijos tendrían un techo, comida y escuela. Eso era lo único que importaba. Sophie corrió hacia ella y la abrazó por las piernas. «Mamá, ¿vamos a tener una nueva casa?» Viven se agachó y abrazó a su hija, con las lágrimas brotándole rápidamente. «Sí, cariño, vamos a tener una nueva casa». Esa tarde, un SUV negro llevó a Viven y a sus hijos a Hoboken. Cuando el vehículo se detuvo frente a la casa, Vivian tuvo que mirar 2 veces y luego volver a mirar para asegurarse de que no se trataba de un error. Era una casa pequeña y encantadora, con una fachada azul pálido, ventanas con marcos blancos y macetas con flores colgando en el exterior, y una valla baja de madera que rodeaba un cuidado jardín de césped verde brillante. Se parecía a las casas que Vivian había visto en las películas estadounidenses, el tipo de casa en la que nunca se había atrevido a soñar que podría vivir. Sophie fue la primera en salir. Corrió en círculos por el jardín, tocando todas las flores que podía alcanzar, con la voz llena de emoción. «Mamá, hay un columpio. Hay un columpio, mamá». Ethan salió más despacio, pero sus ojos se iluminaron cuando vio el gran árbol en la esquina del jardín. Sus ramas eran gruesas y frondosas, como una invitación para que los niños treparan. Noah cogió la mano de Vivian, aún débil por haber estado enferma, pero se puso de puntillas para ver mejor. Por dentro, era aún más bonito que por fuera. Suelos de madera brillante, un salón espacioso con un sofá nuevo, una cocina moderna con una nevera llena de comida. Y lo que más emocionó a Vivian fue lo que encontró arriba. 3 dormitorios, 3, uno para cada niño. «¿Esta habitación es mía, mamá?», preguntó Sophie, de pie en medio de un dormitorio pintado de un suave rosa pálido, con una pequeña cama vestida con sábanas de princesas, una estantería y un escritorio junto a la ventana. Giró en círculo con los brazos abiertos, como si quisiera abrazar toda la habitación. «Es mía, solo mía, mamá». Vivian asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. En el antiguo apartamento, los 3 niños dormían juntos en un colchón gastado metido en un rincón del salón. Nunca habían tenido un espacio propio, nunca habían tenido un lugar donde guardar los juguetes, nunca habían tenido una pared para dibujar, y ahora cada uno de ellos tenía una habitación completa, cálida y segura. La habitación de Ethan estaba pintada de azul, con estanterías para libros y un escritorio más grande. El niño de 8 años se quedó allí en silencio durante un largo rato. Luego se volvió hacia su madre y le preguntó con una voz tan baja que parecía que temía la respuesta. «Mamá, ¿de verdad nos vamos a quedar aquí? Nadie nos va a obligar a irnos, ¿verdad?» Vivian se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de su hijo. «Nadie nos va a obligar a irnos, cariño. Este es nuestro hogar». La primera semana pasó como un sueño. Vivian matriculó a los niños en la escuela pública que estaba a solo 2 manzanas. Ethan entró en 3er grado. Sophie comenzó primero y Noah empezó el preescolar. Todas las mañanas, Vivian los acompañaba a los 3 al colegio y los veía correr hacia las puertas con sus mochilas nuevas a la espalda. Y tenía que contener las lágrimas porque estaba muy feliz. Vivian comenzó a trabajar en La Stella, un restaurante italiano de lujo en el centro de la ciudad. El primer día estaba tan nerviosa que le temblaban las manos mientras equilibraba la bandeja. Pero la señora Torres, la gerente del restaurante,
rápidamente disipó su miedo. La señora Torres era una mujer de unos 55 años, corpulenta, con el pelo plateado recogido en un moño y unos ojos penetrantes pero cálidos. Llevaba más de 20 años trabajando en la Estela y conocía cada rincón del local. «No te preocupes», le dijo a Vivian con voz firme. «Todo el mundo empieza de cero. Tu trabajo es aprender y el mío es enseñarte. Lo haremos bien». Bajo la tutela de la señora Torres, Vivian aprendió a llevar los platos con confianza, memorizó el menú y aprendió a tratar con los clientes exigentes. El trabajo era duro, pero Vivian no se quejaba. Todos los días llegaba temprano y se marchaba tarde, decidida a demostrar que se merecía esta oportunidad. Al principio, sus compañeros de trabajo sentían curiosidad por ella, la misteriosa mujer que había traído el propio jefe. Pero cuando vieron lo trabajadora y humilde que era Vivian, poco a poco la aceptaron como parte de la familia Lustela. Cada noche, cuando regresaba a la pequeña casa de Hoboken y veía la cálida luz que brillaba desde las ventanas y oía las risas de sus hijos, Vivian sentía como si le hubieran dado una segunda oportunidad en la vida. Estaba comenzando una nueva vida. Y aunque no sabía lo que le depararía el futuro, estaba decidida a aferrarse a esta oportunidad con ambas manos. Había pasado un mes desde que se mudaron a la nueva casa. Sophie y Noah se adaptaron rápidamente a su nueva vida. Sophie había hecho amistad con una niña del vecindario llamada Emily, y las dos jugaban en el columpio del jardín casi todas las tardes. A Noah le encantaba el preescolar, y cada día volvía a casa con dibujos garabateados e historias inconexas que nunca tenían un principio ni un final, todas sobre los niños de su clase. Su asma también estaba bien controlada, gracias a la medicación y al aire limpio de este tranquilo barrio. Pero Ethan era diferente. El niño de 8 años seguía yendo al colegio todos los días, seguía haciendo los deberes y seguía ayudando a su madre a cuidar de su hermano y su hermana. Pero Vivian notaba que algo iba mal. Ethan se asustaba fácilmente con los ruidos fuertes. Nunca se dormía antes de que Vivian llegara a casa. Aunque Vivian le había pedido a la señora Torres que le permitiera salir antes del trabajo, cada vez que un coche se detenía delante de la casa, Ethan corría a la ventana como si estuviera vigilando algo. La profesora de Ethan llamó a Vivian después de la tercera semana de clase. Le dijo que Ethan era un buen estudiante, pero que parecía inusualmente retraído y ansioso. Durante el recreo, a menudo se sentaba solo en lugar de jugar con los demás niños. Y una vez, cuando otro niño cerró accidentalmente la puerta del aula de un portazo, Ethan se tiró al suelo como si intentara esconderse de algo. Vivian sabía el motivo. Lo sabía mejor que nadie. Durante 8 años, Ethan había visto demasiado de lo que un niño nunca debería ver. Había visto a Derrick golpear a su madre. Había oído los gritos en mitad de la noche. Más de una vez, se había interpuesto entre su hermano pequeño, su hermana y su padre, cuando Derrick llegaba a casa borracho y furioso. Ethan había aprendido a reconocer el peligro. Había aprendido a esconderse. Había aprendido a permanecer en silencio para no enfadar más a su padre. Esas lecciones se habían grabado profundamente en su mente. Y ahora, aunque estaba a salvo, no podía escapar de ellas. Una noche, después de que Sophie y Noah se hubieran quedado profundamente dormidos, Vivian estaba sentada en la sala revisando las facturas cuando Ethan bajó las escaleras. Llevaba un pijama azul, sostenía su almohada en los brazos y tenía los ojos bien abiertos a pesar de que era tarde. ¿No puedes dormir, cariño?, le preguntó Vivian, dándole una palmadita al espacio vacío a su lado en el sofá. Ethan se sentó y se quedó callado durante un buen rato. Luego preguntó, con una voz tan baja que parecía que temía que alguien pudiera oírlo: «Mamá, ¿el tío Vincent te va a pegar como lo hacía papá?». Vivian sintió como si alguien le apretara el corazón hasta dejarla sin aliento. Se volvió hacia su hijo y vio sus ojos llenos de preocupación y miedo. Los ojos de un niño que había presenciado demasiada violencia. «No, cariño», dijo, abrazando a Ethan y apretándolo contra ella. «El tío Vincent no me va a pegar. Solo es alguien que nos ayuda». «Pero papá también solía ser bueno contigo», susurró Ethan, con la voz temblorosa. «Al principio era amable, y luego te pegó. Tengo miedo. El tío Vincent hará lo mismo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Vivian. Abrazó a su hijo aún más fuerte, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba contra ella. «Te lo prometo», dijo con voz quebrada pero firme. «Nadie volverá a pegarme nunca más. Nadie volverá a pegarte nunca más. No dejaré que eso suceda. Hemos dejado a tu padre,
y no vamos a volver a esa vida. ¿Me oyes? Ethan asintió con la cabeza, apoyando la cara en el pecho de su madre. Lloró por primera vez desde la noche en la gasolinera. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente brotaron. Vivian se quedó allí sentada, abrazando a su hijo hasta que se quedó dormido en el sofá. Miró el rostro inocente de Ethan mientras dormía y se prometió a sí misma que haría lo que fuera necesario para curar las heridas de su corazón. No importaba cuánto tiempo le llevara, ni lo que le costara. Sus hijos se merecían ser felices y ella lucharía para dárselo. Tras 2 meses trabajando en Leia, Vivian notó algo extraño. Vincent Russo, el poderoso jefe de la mafia al que todo el mundo del Hampa temía, acudía al restaurante con mucha más frecuencia de lo que ella esperaba. Siempre se sentaba en el mismo sitio, la mesa de la esquina en penumbra, cerca de la ventana que daba a la calle, desde donde podía ver todo el comedor sin llamar la atención. Marco y algunos de sus hombres siempre lo acompañaban, pero se sentaban en una mesa separada, lo suficientemente cerca como para protegerlo, pero lo suficientemente lejos como para dejarle a Vincent su propio espacio. Cada vez que Vincent entraba, Vivian sentía su mirada sobre ella. No era el tipo de mirada que la analizaba o la juzgaba, sino algo más difícil de definir, como si estuviera observándola para ver si estaba bien. Al principio eso la inquietaba, pero poco a poco se acostumbró a su presencia y al final incluso se sentía más segura sabiendo que él estaba allí. Entonces comenzaron las conversaciones. La primera vez fue a altas horas de la noche, después de que el restaurante cerrara, cuando Vivian estaba ayudando a la señora Torres a limpiar. Vincent seguía en su rincón habitual, con un espresso que hacía tiempo que se había enfriado delante de él. Cuando Vivian pasó para limpiar la mesa, él habló sin previo aviso. ¿Cómo están tus hijos? Vivian se detuvo, sorprendida. Están bien. Noah ya no tose. A Sophie le encanta su nueva escuela. Y Ethan titubeó. Ese chico tiene un problema, dijo Vincent, y no era una pregunta. Vivian asintió, sin intentar ocultarlo. Ha pasado por muchas cosas. Necesita tiempo para recuperarse. Vincent se quedó en silencio durante un largo rato. Sus ojos grises se volvieron hacia la ventana. Lo entiendo. Yo también fui un niño así. Esa única frase abrió la puerta a todo lo que vino después. Algunas noches a la semana, después del cierre, Vincent se quedaba y hablaban. A veces solo eran preguntas breves sobre el trabajo o la vida cotidiana. Otras veces, las conversaciones eran más largas y profundas, tocando temas que ninguno de los dos podía compartir fácilmente con nadie más. Poco a poco, Vivian empezó a ver a la persona que se escondía detrás de la fría apariencia de Vincent. Le gustaba leer, especialmente la poesía de Dante. Odiaba el café americano y solo bebía espresso al estilo italiano. Tenía una hermana llamada Isabella, que vivía en las afueras y quería a su madre más que a nadie en el mundo. Una noche, cuando el restaurante estaba vacío y solo quedaba la tenue luz del bar, Vincent le habló a Vivian de ella. Mi madre se llamaba María, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Era la mujer más fuerte que he conocido. Llegó a Estados Unidos desde Sicilia cuando solo tenía 18 años. No tenía nada más que una maleta y el sueño de una vida mejor. Vivian se sentó frente a él y escuchó en silencio. Conoció a mi padre en Nueva York. Era guapo, encantador, y le decía todas las cosas bonitas que una quería oír. Ella lo amaba como si hubiera perdido la cabeza. Vincent hizo una pausa y sus ojos grises se oscurecieron. Pero después de casarse, él cambió. La golpeaba a menudo, brutalmente. Crecí con el sonido de gritos y puñetazos todas las noches. Vivian sintió que se le encogía el corazón. La historia le resultaba dolorosamente familiar. Cuando tenía 10 años, mi padre se fue con otra mujer. Sin despedirse, sin dinero, sin nada. Mi madre nos crió a mi hermana y a mí sola en los barrios bajos. Tenía 3 trabajos al día. Lavaba ropa, fregaba platos y cosía para la gente. Tenía las manos agrietadas, pero nunca se quejaba. Vincent bajó la mirada hacia el café, que hacía tiempo que se había enfriado. Juré que le daría a mi madre la mejor vida posible. Hice lo que fuera necesario para conseguir dinero, para conseguir poder, para que nadie se atreviera a volver a tocar a mi familia. Y lo conseguí, dijo con voz entrecortada. Le compré la mansión más bonita. Contraté a gente para que la cuidara. La llevé de viaje por todo el mundo. Por fin pudo vivir feliz. ¿Y luego qué?, preguntó Vivian en voz baja. Y luego murió.
dijo Vincent con voz ahogada. Cáncer. Lo descubrieron demasiado tarde. Murió hace 5 años en mis brazos. El silencio invadió la habitación. Vivian no sabía qué decir. Solo sabía que, en ese momento, el hombre que tenía delante ya no era un aterrador jefe de la mafia. Era solo un hijo que echaba de menos a su madre. ¿Sabes por qué paré en esa gasolinera aquella noche?, preguntó Vincent, levantando la cabeza, con sus ojos grises llenos de un dolor tan profundo que parecía infinito. Porque llevabas un jersey rojo, rojo oscuro, del mismo color que solía llevar mi madre. Y la vi en ti, una madre que intentaba proteger a sus hijos a cualquier precio. Las lágrimas resbalaron por el rostro de Vivian. Ahora lo entendía. Entendía por qué les había ayudado, por qué se preocupaba por sus hijos, por qué esperaba con paciencia y no pedía nada a cambio. Vincent Russo no había salvado a Vivian y a sus hijos porque quisiera algo a cambio. Los había salvado porque estaba salvando su propia infancia. Después de esa noche, todo comenzó a cambiar. Vincent ya no era solo un benefactor lejano. Comenzó a aparecer en sus vidas con más frecuencia, con más naturalidad, como si perteneciera a ellas. La primera vez fue en la actuación escolar de Sophie. La habían elegido para cantar con el coro y había estado emocionada toda la semana. Vivian pidió salir temprano del trabajo para poder verlo. Y mientras buscaba un asiento en el abarrotado auditorio, se quedó paralizada al ver que Vincent ya estaba allí. Estaba sentado en la última fila, vestido con su habitual traje negro, con Marco haciendo guardia junto a la puerta. Vincent le hizo un pequeño gesto con la cabeza a Vivian cuando ella lo vio, y luego volvió a mirar hacia el escenario, como si su presencia allí fuera lo más normal del mundo. En el escenario, Sophie vio a su madre y a su tío Vincent. Les saludó con la mano con entusiasmo y cantó más alto que cualquier otro niño. Después de la actuación, corrió directamente hacia Vincent, antes incluso de llegar a su madre. «Tío Vincent, has venido a escucharme cantar». Vincent se agachó y le acarició la cabeza con torpeza. «Has cantado muy bien, solo 4 palabras sencillas». Pero Sophie sonrió como si hubiera recibido el mayor elogio de su vida. Con Ethan, Vincent eligió un enfoque diferente. No intentó cautivarlo ni ablandarlo con palabras dulces. En cambio, trajo un juego de ajedrez. «¿Quieres aprender a jugar?», le preguntó a Ethan una tarde de fin de semana. El niño de 8 años miró el tablero con curiosidad y luego asintió con la cabeza. Se sentaron uno frente al otro en la sala de estar mientras Vincent le explicaba pacientemente cada pieza, cada movimiento. Ethan aprendió rápido, con una seriedad que resultaba sorprendente. «El ajedrez te enseña a pensar antes de actuar», dijo Vincent. «Te enseña que cada decisión tiene consecuencias. Y lo más importante, te enseña que, incluso cuando pierdes, puedes aprender algo». Vivian se quedó en la puerta de la cocina observándolos jugar, y se dio cuenta de que era la primera vez que veía a Ethan realmente relajado delante de un hombre adulto. Y Noah, de 4 años, con sus grandes ojos redondos y su sonrisa fácil, se ganó a Vincent a su manera. Vincent le compró una ambulancia de juguete, de las que tienen sirena y luces intermitentes. Noah quedó encantado y anunció que, cuando fuera mayor, sería médico para salvar a la gente. «Tío Vincent, si te pones enfermo, llámame». «De acuerdo, te curaré», dijo solemnemente, presionando un estetoscopio de juguete contra el pecho de Vincent. El poderoso jefe de la mafia se quedó quieto y dejó que un niño de 4 años lo examinara. Y Vivian habría jurado que vio una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Entonces, un día, Sophie llegó a casa con un dibujo del colegio. «La profesora nos dijo que dibujáramos a nuestra familia», le dijo a Vivian con orgullo. Vivian miró el dibujo y sintió que se le detenía el corazón. Había 5 personas en él. Una mujer de cabello castaño como madre, 3 niños como Ethan, Sophie y Noah, y un hombre alto vestido de negro de pie junto a la madre, con una etiqueta escrita con la letra desordenada de Sophie. «Tío Vincent. Dibujé al tío Vincent porque es de nuestra familia», explicó Sophie con inocencia. «Nos da una casa, nos da comida, y es amable con nosotros». Vivian no sabía qué decir. Se quedó mirando el dibujo, la imagen de Vincent de pie junto a ella como parte de la familia, y algo extraño le subió al pecho. Pensó en los últimos meses, en la forma en que Vincent los había cuidado en silencio, en las conversaciones nocturnas en el restaurante vacío, en los ojos grises que transmitían dolor y soledad,
en la rara sonrisa que aparecía cuando jugaba con los niños, y se dio cuenta de que sus sentimientos estaban cambiando. Ya no era solo gratitud, era algo más profundo, más cálido y también mucho más aterrador. Vivian intentó alejar ese pensamiento. Vincent era de la mafia, era peligroso. Ella acababa de escapar de un matrimonio terrible. No debía hacerlo. No podía permitirse caer en otra relación, y mucho menos con un hombre como él. Pero el corazón nunca escucha a la razón. Y cada vez que Vincent aparecía, cada vez que esos ojos grises se posaban en ella, Vivian sentía que se ahogaba lentamente en un sentimiento que no podía controlar. Todo se vino abajo. Una noche, cerca del final del cuarto mes, Vivian estaba trabajando en el turno de noche en La Stella, y el restaurante estaba más concurrido de lo habitual porque un grupo numeroso había reservado para celebrar un evento. No terminó hasta cerca de las 11 de la noche, y mientras se preparaba para marcharse, se dio cuenta de que había olvidado su bufanda de punto en el vestuario del personal, detrás del restaurante. Era la bufanda que Sophie le había hecho, fea y torcida, pero Vivian la apreciaba más que nada. Volvió a por ella, dirigiéndose a la puerta trasera que daba al almacén y al aparcamiento. La noche era tranquila, solo se oía el sonido del viento frío que se deslizaba por el oscuro callejón. Y entonces lo oyó, un gemido bajo y dolorido, el ruido sordo de los puños y la voz de Vincent, fría y aterradora como nunca antes la había oído. Vivian sabía que debía darse la vuelta, fingir que no había oído nada, pero sus piernas no le obedecían. Se dirigió hacia el almacén, donde la luz se filtraba por una puerta entreabierta, y lo vio. Vincent estaba de pie en medio del almacén, sin la chaqueta del traje y con las mangas de la camisa remangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Frente a él, un hombre estaba atado a una silla, con la cara magullada y sangre brotándole de la nariz y la boca. Marco estaba cerca, con una barra de hierro en la mano. Otros dos hombres vigilaban desde una esquina. «Te lo preguntaré por última vez». La voz de Vincent era gélida. «¿A quién le vendiste la información?» El hombre en la silla sollozaba y suplicaba. «Jefe, lo siento. No fue mi intención. Amenazaron a mi familia». «¿Y esperas que me lo crea?», dijo Vincent, agachándose, agarrando al hombre por el pelo y levantándole la cara. «Llevas 10 años trabajando para mí. Te he tratado como a un hermano y me has traicionado por dinero». El hombre lloraba aún más, pero Vincent no se ablandó. Hizo una señal a Marco y la barra de hierro cayó. El sonido de los huesos rompiéndose cortó el aire. Un grito desgarró la noche. Vivian se tapó la boca con la mano, con el cuerpo temblando sin control. Dio un paso atrás y su pie golpeó una lata de refresco vacía. El ruido metálico resonó en la silenciosa noche. Vincent giró la cabeza. Sus ojos grises se encontraron con la mirada horrorizada de Vivian a través de la estrecha rendija de la puerta. El tiempo se detuvo por un momento, que se prolongó hasta convertirse en una eternidad. Entonces Vivian echó a correr. Corrió como nunca lo había hecho en su vida, atravesando el oscuro callejón, saliendo a la carretera principal y subiéndose al primer taxi que pudo parar. Durante todo el trayecto a casa, no dejó de temblar. Las imágenes de la sangre, la barra de hierro, la cara magullada y los fríos ojos de Vincent daban vueltas y vueltas en su mente. Cuando llegó a casa, Vivian cerró la puerta con llave, comprobó todas las ventanas y luego subió corriendo a la habitación de sus hijos. Los tres dormían profundamente, con el rostro tranquilo, ajenos a la tormenta que se desataba en el interior de su madre. Se sentó en la cama de Ethan, abrazó a los tres niños y lloró sin hacer ruido. El hombre que le enseñaba ajedrez a Ethan con delicadeza, el hombre que se sentaba pacientemente mientras Noah lo examinaba con un estetoscopio de juguete, el hombre que los había salvado en aquella noche helada, el hombre del que se estaba enamorando poco a poco, era el mismo hombre al que acababa de ver ordenar que le rompieran los huesos a alguien sin mostrar ni una pizca de emoción. Vivian sabía que Vincent era mafioso. Lo sabía desde el principio, pero saberlo y verlo con sus propios ojos eran dos cosas completamente diferentes. Podía aceptar la idea abstracta de un jefe del crimen, pero podía aceptar que un hombre capaz de ese tipo de violencia estuviera cerca de sus hijos. Ethan le había preguntado si el tío Vincent la pegaría como lo hacía su padre. Ella le había dicho que no, pero después de esa noche, ¿podía seguir estando segura? Esa noche, Vivian no pudo dormir.
Se acostó abrazando a sus hijos, mirando al techo, luchando consigo misma. Una parte de ella quería huir, llevar a los niños lejos de ese mundo peligroso. Pero ¿a dónde iría? No tenía dinero, ni familia, ni ningún lugar al que acudir. Y otra parte de ella, la parte que no quería admitir que existía, aún recordaba los ojos de Vincent cuando hablaba de su madre. Aún recordaba la rara sonrisa que les dedicaba a los niños. Aún creía que ese hombre nunca les haría daño. Pero ¿era suficiente esa creencia cuando acababa de presenciar lo despiadado que podía ser? Viven no tenía una respuesta. Solo sabía que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. Pasaron 2 días en un silencio aterrador. Viven no fue a trabajar y llamó a la señora Torres para decirle que estaba enferma. No salió de casa, no contestó al teléfono, solo se quedó cerca de los niños e intentó pensar en lo que debía hacer a continuación. Ethan se dio cuenta de que algo iba mal. Le preguntó por qué no iba a trabajar, por qué se quedaba mirando por la ventana con esa expresión preocupada en el rostro. Vivian solo le dijo que estaba un poco cansada y que necesitaba descansar, pero sabía que no podía esconderse para siempre. En la tarde del tercer día llamaron a la puerta. Vivian supo quién era incluso antes de mirar por la mirilla. Vincent estaba allí solo, sin Marco, sin guardaespaldas. Llevaba un abrigo negro y tenía los ojos grises fijos en la puerta, como si supiera que ella lo estaba observando desde dentro. Vivian, abre la puerta. Necesito hablar contigo. Ella se quedó quieta, con la mano apretando el pomo de la puerta y el corazón latiéndole con fuerza. Una parte de ella quería fingir que no estaba en casa, pero sabía que era inútil. Vincent Russo no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Los niños están dormidos, dijo a través de la puerta. No quiero despertarlos. Entonces hablaremos en el porche. Te prometo que no entraré si no quieres. Vivian dudó durante un largo momento y luego abrió la puerta. Salió al porche, cerró la puerta detrás de ella y se enfrentó al hombre que le había salvado la vida. Y sin embargo, la aterrorizaba hasta lo más profundo. Vincent la miró, y sus ojos grises no eran tan fríos como lo habían sido aquella noche en el almacén. Ahora había algo más suave en ellos, casi como preocupación. «¿Lo viste?», dijo, sin malgastar una sola palabra. «Lo vi», respondió Vivian, con una voz más dura de lo que esperaba. «Vi cómo ordenabas que le rompieran los huesos a un hombre. Vi sangre. Le oí gritar». Vincent asintió lentamente. «Tienes todo el derecho a tener miedo. Tienes todo el derecho a odiarme por lo que viste. Eres un asesino», dijo Vivian sin rodeos, con la voz ligeramente temblorosa. «Matas a gente». «No lo niego», respondió Vincent con calma y serenidad. «En mi mundo, a veces hay que hacer cosas que la gente normal no puede entender». El hombre de aquella noche vendió información a una banda rival. Información sobre ubicaciones, sobre mi gente, sobre transacciones. Si no hubiera actuado, habría habido una guerra. Y en una guerra mueren personas inocentes. Viven negó con la cabeza. «Estás tratando de justificar la violencia». «Te lo estoy explicando», dijo Vincent, aún con firmeza. «No te pido que estés de acuerdo. Solo quiero que lo entiendas». El silencio se extendió entre ellos. El viento frío soplaba en el porche y Viven se cruzó de brazos contra el pecho, tratando de conservar el calor. «Hay algo que debes saber», dijo Vincent, bajando la voz. «Sobre Derek, sobre por qué te ayudé». Viven lo miró y esperó. Derek no solo tenía una deuda de juego normal. Le debía $200,000 a la banda de Romano. La banda de Romano es mi mayor rival y la más brutal del noreste. Cuando Derek no pudo pagar, empezaron a perseguirlo. Vincent hizo una pausa. «¿Y a ti y a tus hijos?». El corazón de Vivian se detuvo. «¿Qué?». En el mundo del hampa, cuando alguien no puede pagar una deuda, su familia se hace responsable. La banda de Romano sabía que Derek tenía una esposa y 3 hijos. ¿Planean utilizarte como moneda de cambio? ¿Tomarte como rehén? ¿Obligar a Derek a pagar o a trabajar para ellos? Vincent la miró fijamente. «La noche que te conocí en la gasolinera. No fue una casualidad. Iba de camino a ocuparme de un asunto relacionado con la banda de Romano. Cuando te vi a ti y a los niños, te reconocí como la esposa de Derek Mitchell, el hombre al que buscaba todo el mundo del hampa». Vivian sintió que las piernas le fallaban. «Lo sabías desde el principio. Sabías quiénes éramos desde el principio. Lo sospechaba. Y después de llevarte al hotel, Marco lo confirmó», dijo Vincent asintiendo lentamente. «Durante los últimos 4 meses, te he estado protegiendo en silencio.
Mis hombres han estado vigilando este barrio. La banda de Romano no puede tocarte porque saben que estás bajo mi protección. Viven se dejó caer en el escalón del porche, incapaz de mantenerse en pie. Durante 4 meses, había creído que vivía una vida tranquila. No tenía ni idea de que, justo fuera de esa pequeña y encantadora casa, se libraba una guerra oculta para mantenerlos a salvo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nadie te ha molestado en todo este tiempo? Preguntó Vincent. ¿Por qué tus hijos han podido ir al colegio en paz? ¿Por qué has podido trabajar sin mirar por encima del hombro? Las lágrimas se acumularon en los ojos de Vivian. No sabía qué debía sentir. Agradecimiento, terror, furia por haberle ocultado la verdad. Vincent se sentó a su lado, dejando suficiente espacio para que ella no se sintiera amenazada. Sé lo que estás pensando, dijo con suavidad. Te preguntas si puedes confiar en un hombre como yo. Te preguntas si soy peligroso para tus hijos. Se detuvo y miró hacia la noche con sus ojos grises. No puedo cambiar lo que soy. Soy de la mafia y siempre lo seré, pero hay una cosa que puedo prometerte. Nunca, jamás, te haré daño a ti ni a tus hijos. Esa es una línea que no cruzaré. Se quedó de pie mirándola. Puedes odiarme por lo que has visto. Puedes temerme. Puedes decidir marcharte. Y no te lo impediré, dijo bajando la voz. Pero no me disculparé por mantenerte a salvo. Cueste lo que cueste, seguiré protegiéndote. Esa es mi decisión. Luego se dio la vuelta y se adentró en la noche, dejando a Vivian sola en los escalones del porche, con lágrimas resbalando por sus mejillas, el corazón roto entre el miedo y algo más que no se atrevía a nombrar. Pasó una semana después de aquella noche. Vincent vino a explicarlo todo. Una semana en la que Vivian vivió en constante agitación. Durante el día iba a trabajar, cuidaba de sus hijos, sonreía y charlaba con la señora Torres y sus compañeros de trabajo como si todo fuera normal. Pero por la noche, cuando los niños dormían, se tumbaba mirando al techo y pensaba en Vincent. Pensaba en esos ojos gris acero, fríos cuando daba órdenes en el almacén. Pensaba en cómo esos mismos ojos se suavizaban cuando jugaba al ajedrez con Ethan. Pensaba en sus palabras, en que los había estado protegiendo durante 4 meses sin que ella lo supiera. Pensaba en cómo se sentía cuando él estaba cerca, esa extraña sensación de seguridad que nunca había sentido con nadie. Sophie preguntó por qué el tío Vincent ya no venía. Noah lo echaba de menos y no paraba de preguntar cuándo vendría a jugar con la ambulancia de juguete. Y Ethan, que parecía mayor de 8 años, miró a su madre y le hizo una pregunta que dejó a Vivian paralizada. «Mamá, ¿estás triste por el tío Vincent?» La 7ª noche, agotada por la guerra interior, Vivian cogió el teléfono y llamó a Vincent. Él respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando esa llamada toda la semana. «Vivian, quiero verte», dijo ella con la voz ligeramente temblorosa. «Esta noche, a solas». Hubo un segundo de silencio y luego se oyó su voz, más grave y cálida de lo que ella recordaba. «El muelle sur. Voy allí cuando necesito pensar. Media hora». Vivian le pidió a su vecino que cuidara de los niños un rato y luego condujo hasta el paseo marítimo. La noche invernal cortaba como una navaja, pero el aire limpio del océano facilitaba la respiración. Vio a Vincent al otro extremo del muelle, mirando fijamente el agua oscura que brillaba con las luces lejanas de los barcos. No había nadie con él, tal y como ella le había pedido. Se acercó y se quedó a su lado, y los dos se quedaron mirando al mar en silencio. El viento le echó el pelo hacia atrás a Vivian, y ella se ajustó el abrigo. «Llevo una semana pensando», dijo ella primero. «He estado tratando de averiguar qué es lo correcto. Debería tenerte miedo. Debería coger a mis hijos y huir lejos de ti y de este mundo peligroso». Vincent no habló, solo escuchó, pero yo no puedo. Vivian se volvió hacia él, con lágrimas brillando en sus ojos. «He intentado odiarte por lo que haces, pero no puedo. He intentado sacarte de mi mente, pero no puedo. No sé si esto está bien. Eres de la mafia. Tienes las manos manchadas de sangre. Vives en un mundo completamente diferente al mío». «Sí», dijo Vincent con voz grave. «Soy todo eso. No puedo cambiar mi pasado. Y no puedo prometer que me convertiré en alguien completamente diferente». «Entonces, ¿por qué estoy aquí?», preguntó Vivian, con un nudo en la garganta. «¿Por qué quiero verte aún sabiendo todo eso?». Vincent se volvió hacia ella. Sus ojos grises ya no eran fríos. A la tenue luz del muelle, ella vio una sinceridad que él rara vez dejaba ver.
Porque tú ves lo que casi nadie ve en mí, dijo lentamente. Ves al hombre detrás del jefe de la mafia. Y yo, hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Tú y tus hijos me hacen querer ser mejor. Por primera vez en mi vida, tengo una razón para querer cambiar. Viven lo miró fijamente, con el corazón latiendo fuera de ritmo. No prometo que voy a ser perfecto, continuó Vincent, pero prometo que lo intentaré cada día por ti, por Ethan, Sophie y Noah. Las lágrimas de Vivian se desbordaron. No sabía quién se movió primero, quizá ambos al mismo tiempo. La distancia entre ellos desapareció, y entonces sus labios se encontraron. El beso fue suave y tembloroso, como si ambos temieran romper algo frágil. Vivian saboreó la sal de sus propias lágrimas en la boca. Sintió el calor de los labios de Vincent y supo que había tomado una decisión. Una decisión que podría ser una locura, que podría ser peligrosa, pero era la decisión de su corazón. Cuando finalmente se separaron, Vincent apoyó la frente contra la de ella, con sus ojos grises fijos en los de ella. Te protegeré a ti y a los niños a cualquier precio, susurró. Es mi promesa. Vivian asintió con la cabeza, con las lágrimas aún cayendo, pero con una sonrisa en los labios. No sabía lo que les depararía el futuro. No sabía a qué se enfrentarían. Pero en ese momento, bajo las tenues luces del muelle y el suave sonido de las olas, sintió que había encontrado el lugar al que pertenecía. Habían pasado 6 meses desde aquel primer beso en el muelle. 6 meses de felicidad que Vivian nunca se había atrevido a imaginar. Ella y Vincent estaban saliendo oficialmente. Aunque lo mantenían en secreto para la mayoría de la gente, los niños se fueron acostumbrando poco a poco a que Vincent formara parte de sus vidas. Y aunque Ethan seguía siendo cauteloso, el niño había empezado a abrirse. Sophie decía «Tío Vincent», con la misma naturalidad con la que respiraba. Y Noah se aferraba a él cada vez que venía. La vida parecía por fin estable hasta una tarde de mayo, cuando el teléfono de Vivian vibró en medio de su turno. Era el número de la escuela. «Señorita Cole, siento molestarle», dijo la profesora de su hijo con voz preocupada. «Hay un hombre aquí que dice ser el padre de Ethan y exige verlo. Ethan lo ha visto y se ha asustado. Ha entrado corriendo en el aula y no quiere salir. No hemos dejado entrar al hombre porque no está en la lista de personas autorizadas para recoger a los niños, pero está causando disturbios en la puerta principal». A Vivian se le heló la sangre. «Derek», le pidió a la señora Torres que se fuera antes y condujo hasta la escuela tan rápido como pudo. Cuando llegó, Derek estaba de pie fuera de la puerta, con un aspecto mucho más demacrado que la última vez que lo había visto, más delgado, más pálido y con algo perturbador en los ojos. «Vivian», gritó Derek cuando la vio. «Por fin apareces. ¿Dónde demonios has estado escondiendo a los niños todos estos meses?» Vivian no respondió. Entró directamente en la oficina de la escuela y encontró a Ethan acurrucado en un rincón de la enfermería, con el rostro pálido. Lo abrazó y sintió cómo temblaba contra ella. «Mamá, papá ha venido a buscarme», susurró Ethan asustado. «No quiero ir con él. Tengo miedo de que te pegue. No vas a ir a ninguna parte», lo tranquilizó Vivian. «No voy a dejar que te toque, te lo prometo». Le pidió al personal que cuidara de Ethan un poco más y luego salió para enfrentarse a Derek. Él la esperaba en el estacionamiento, con las manos en los bolsillos y una sonrisa falsa en los labios. «Mírate», dijo Derek con sarcasmo. «Ahora te vistes bien. Nueva casa, nuevo trabajo y apuesto a que también nuevo hombre». «¿Eh? ¿Qué quieres?», preguntó Vivian, obligando a su voz a mantenerse tranquila, aunque por dentro hervía. «Quiero ver a mis hijos», dijo Derek. «Tengo derechos. Soy su verdadero padre». «Nos abandonaste en una gasolinera en plena noche de invierno», dijo Vivian, con la voz temblorosa por la ira. «Te llevaste todo nuestro dinero, rompiste mi teléfono y te marchaste sin mirar atrás. Renunciaste a ser padre en el momento en que hiciste eso». Derek se acercó, con un brillo calculador en los ojos. «Sé que te acuestas con ese mafioso. Vincent Russo, ¿verdad? El jefe más poderoso del noreste». Soltó una risa seca. «¿Crees que un tribunal te dejará quedarte con esos niños cuando descubran que los estás criando con un asesino? Solo tengo que llamar a la policía, contarles lo de tu amante mafioso y perderás la custodia inmediatamente». Vivian se sintió como si le hubieran dado una bofetada. No esperaba que Derek supiera lo de Vincent, pero soy un tipo agradable.
Derrick siguió con su labia. No quiero ponértelo difícil. Solo necesito $100,000 y desapareceré. Nunca volveré. Nunca pediré ver a los niños. Nunca llamaré a la policía. 100,000 y podrás tener tu tranquila vida con tu mafioso. Vivian miró fijamente al hombre que tenía delante. El hombre que una vez había sido su marido, el padre de sus hijos, y se sintió mal. A él no le importaban los niños. Solo le importaba el dinero. No estaba allí para ser padre. Estaba allí para chantajearla. No, dijo ella con claridad y rotundidad. Derrick levantó las cejas. ¿Qué has dicho? He dicho que no, repitió Vivian, levantando la barbilla. No te daré ni un solo centavo. Si quieres llamar a la policía, adelante. Si quieres llevarme a los tribunales, hazlo. Pero no dejaré que me chantajees y no dejaré que te acerques a mis hijos. El rostro de Derrick se retorció de ira. ¿Quién te crees que eres? No eres más que una madre soltera patética a la que saqué de la miseria. Sin mí no eres nada. Sin ti, lo tengo todo. Vivian replicó, sin que su voz volviera a temblar. Tengo un trabajo decente, una casa, gente que se preocupa por mí y por mis hijos. ¿Y tú qué tienes? Has estado huyendo durante meses por tus deudas. Y ahora has vuelto para intentar sacarle dinero a tu exmujer. Tú eres el patético, Derrick, no yo. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Derrick allí parado, con la cara roja de rabia. Vivian sabía que esto no había terminado. Sabía que Derrick no se rendiría fácilmente, pero en ese momento se sentía más fuerte que nunca. Ya no era la mujer temblorosa de la gasolinera. Había cambiado y protegería a sus hijos a cualquier precio. Esa noche, Vivian se lo contó todo a Vincent. No ocultó ni un solo detalle. Desde la aparición de Derrick en la escuela de Ethan, hasta la huida aterrada de Ethan, pasando por las amenazas y la demanda de $100,000. Vincent escuchó en silencio, con el rostro impasible. Pero Vivian podía ver cómo sus ojos grises se oscurecían con cada frase. Cuando terminó, él solo asintió y dijo que se encargaría. Vivian no preguntó qué significaba encargarse. Tenía miedo de la respuesta. 3 días después, Marco llamó a Vincent y le pidió una reunión urgente. Vivian estaba en casa de Vincent cuando Marco llegó, con el rostro más tenso de lo habitual. Vincent le indicó a Vivian que se quedara mientras Marco comenzaba su informe, como si quisiera que ella supiera la verdad. Jefe, hemos investigado a Derrick Mitchell, dijo Marco con voz sombría. No se enteró por casualidad de tu relación con Vivian. Vendió la información. Vincent frunció el ceño. ¿A quién se la vendió? A la banda de Romano, respondió Marco. Todavía les debe dinero. Para saldar su deuda, les dio información sobre ti, sobre Vivian y los niños, sobre la dirección de tu casa, sobre la rutina de llevar y recoger a los niños del colegio, todo. Vivian sintió que la sangre se le helaba en las venas. Derrick había vendido información sobre sus hijos para pagar su deuda de juego. Su propio padre había puesto sus vidas en peligro para salvarse a sí mismo. Hay más, continuó Marco, bajando aún más la voz. Nuestra fuente dentro de la banda de Romano dice que están tramando algo. Quieren utilizar a Vivian y a los niños como moneda de cambio contra ti. Secuestro, extorsión o algo peor. Están esperando el momento adecuado. El silencio invadió la habitación. Vivian miró a Vincent y vio que tenía la mandíbula apretada y los músculos tensos bajo la camisa. Sus ojos grises eran como el hielo, más fríos que la noche en que lo vio lidiar con un traidor en el almacén. ¿Dónde está Derrick Mitchell?, preguntó Vincent, con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. En un apartamento barato en Newark. Llevamos 3 días vigilándolo. Vincent se levantó y se acercó a la ventana. Prepara a los hombres para esta noche. Vamos a ocuparnos de ello. No. Vivian se puso de pie de un salto, con la voz temblorosa, pero firme. No puedes matarlo. Vincent se volvió hacia ella, con los ojos grises fijos en ella. Vendió información sobre ti y los niños a mi enemigo. Puso a tus hijos en peligro. Se merece morir. Lo sé, dijo Vivian, con lágrimas en los ojos. Sé que lo que ha hecho es imperdonable. Le odio por ello, pero sigue siendo el padre de mis hijos. No se merece que le llamen padre, dijo Vincent con voz fría. Tienes razón, no se lo merece. Vivian se acercó y tomó la mano de Vincent. Pero Ethan, Sophie y Noah van a crecer. Van a preguntar por su padre biológico. Y no quiero tener que decirles que su padre fue asesinado por el hombre que ama a su madre. Vincent se quedó en silencio, con sus ojos grises fijos en los de ella. Ethan ha pasado por demasiado, continuó Vivian, con la voz quebrada.
Ha visto a su padre pegar a su madre. Ha sido abandonado. Ha vivido con miedo durante años. No quiero añadirle el dolor de saber que su padre fue asesinado. Por muy terrible que sea Derek, por mucho que se lo merezca, te lo ruego, encuentra otra manera. La habitación se sumió en el silencio. Marcos se quedó paralizado en un rincón, esperando la decisión de su jefe. Vincent miró a Vivian, a las lágrimas que le resbalaban por las mejillas, a la súplica en sus ojos. Luego exhaló un suspiro lento, pesado y agotado. Quiero matarlo, dijo Vincent sin rodeos. Te amenazó a ti y a los niños. En mi mundo, eso es una sentencia de muerte. Pero yo no soy de tu mundo, dijo Vivian en voz baja. Soy del mundo en el que mis hijos preguntarán ¿dónde está su padre? Y yo tendré que responderles. Por favor, busca otra solución. Vincent cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, sus ojos grises seguían fríos. Pero había algo más en ellos. Concesión. Respeto. Está bien, dijo. Encontraré otra solución para ti, para los niños. Vivian lo abrazó, empapando su hombro con sus lágrimas. Sabía que le estaba pidiendo algo casi imposible a un jefe de la mafia, pero Vincent había aceptado por ella, y eso significaba más que cualquier declaración de amor que pudiera haber pronunciado. Vincent reforzó la seguridad inmediatamente después de la reunión con Marco. Se asignaron 2 guardaespaldas para vigilar el barrio de Vivian día y noche. Un coche negro estaba siempre aparcado a pocos metros de la casa, y dentro había hombres que Vivian sabía que llevaban armas. Vincent quería que ella y los niños se mudaran a su finca hasta que todo se resolviera. Pero Vivian se negó. No quería que los niños supieran lo que estaba pasando. No quería que vivieran con miedo. Creía que con esa protección estarían a salvo. Se equivocaba. Un sábado por la tarde, una semana después del informe de Marcos sobre Derek, Vivian llevó a los niños al parque cercano a su casa. Era uno de esos raros días perfectos de junio, sol cálido y brisa suave. Sophie quería columpiarse. Noah quería tirarse por el tobogán. Ethan dijo que ya era mayor y que solo quería sentarse en un banco de piedra y leer su libro. Vivian accedió, sonriendo mientras veía a los 2 más pequeños correr por el parque mientras Ethan se sentaba a su lado. Los 2 guardaespaldas de Vincent estaban cerca, uno en la puerta del parque y otro en la esquina opuesta. Parecían personas normales que habían salido a dar un paseo, pero Vivian sabía que no apartaban los ojos de ella y de los niños. Todo sucedió demasiado rápido. De repente, una furgoneta blanca irrumpió en el parque por un camino lateral, atravesó una valla y se dirigió directamente hacia el parque infantil. Vivian oyó gritos. El chirrido de los frenos y su instinto maternal explotó. Corrió hacia Sophie y Noah, gritando sus nombres. Sophie, Noah, Corred. La puerta de la furgoneta se abrió de golpe y 3 hombres salieron de ella, con el rostro cubierto y armas en las manos. Uno se abalanzó sobre Vivian, otro corrió hacia los niños. Pero antes de que pudiera alcanzar a Sophie, se oyeron disparos. Los guardaespaldas de Vincent entraron en acción. El hombre que estaba en la puerta disparó al atacante que se abalanzaba sobre los niños, y este cayó al suelo. El segundo guardaespaldas corrió hacia los otros 2 y se produjo un breve tiroteo en medio del tranquilo parque. Vivian no tuvo tiempo para pensar. Agarró a Sophie, que gritaba, cogió a Noah en brazos y corrió hacia los árboles para buscar refugio. Ethan corría detrás de ella con el rostro pálido, pero no lloraba. Solo corría. En medio del caos, Noah tropezó. El niño de 4 años se golpeó la frente con el borde afilado de un parterre de hormigón y enseguida empezó a sangrar. Vivian gritó horrorizada, pero no podía detenerse. Cogió a Noah en brazos, sujetó a Sophie con un brazo y siguió corriendo, mientras los disparos seguían resonando detrás de ellos. Se escondieron detrás de un muro bajo en una esquina del parque. Vivian abrazó a los 3 niños, protegiéndolos con su cuerpo como un escudo viviente. Sophie lloraba desconsoladamente. Noah gritaba de dolor y terror. La sangre de la herida de la frente le caía sobre la cara a Vivian. Solo Ethan permanecía en silencio, abrazando a su hermano y a su hermana, con la mirada perdida. Minutos más tarde, los disparos cesaron. Vivian oyó sirenas de policía en la distancia, gente gritando para que viniera una ambulancia, y luego la voz familiar de uno de los guardias. «Señorita, Vivian, ya es seguro, puede salir». Vivian no lo creyó de inmediato. Esperó unos segundos más y luego se levantó lentamente, sin soltar a los niños.
El parque parecía un campo de batalla. La furgoneta blanca estaba abandonada en medio del parque infantil. Dos de los atacantes yacían inmóviles en el suelo. El tercero estaba siendo retenido por los guardaespaldas. La gente a su alrededor corría presa del pánico, con niños llorando por todas partes. Una ambulancia llegó rápidamente. Los paramédicos examinaron a Noah y confirmaron que el corte en la frente era solo un rasguño superficial, nada peligroso, pero que había que limpiarlo, vendarlo y vigilarlo. Sophie seguía sin poder dejar de llorar, aferrándose a su madre y negándose a soltarla. Ethan se sentó en silencio en el banco de piedra, con la mirada perdida, fijando la vista en el suelo. Vivian se sentó junto a su hijo mayor y lo abrazó. Fue entonces cuando Ethan finalmente se derrumbó. Las lágrimas le corrían por las mejillas y sus hombros temblaban sin control. «Lo siento, mamá», sollozó Ethan. «Lo siento. No pude protegerlos. Soy el hermano mayor y no pude proteger a nadie. Soy un inútil». Vivian lo abrazó con más fuerza, con lágrimas brotando de sus propios ojos. «No es culpa tuya, Ethan. Nunca lo es. Solo tienes 8 años. Proteger a tu hermano y a tu hermana es mi trabajo, no el tuyo. Pero quiero proteger a todos», lloró Ethan. «Quiero ser fuerte como el tío Vincent. No quiero que nadie vuelva a sufrir». Vivian no encontraba palabras. Solo abrazó a su hijo con más fuerza. Observó cómo los paramédicos tranquilizaban a Sophie, cómo vendaban la frente de Noah, y supo que todo había cambiado. Ya no estaban a salvo y no podía seguir fingiendo que su vida seguía siendo normal. Vincent llegó al hospital menos de 20 minutos después del ataque. Vivian no sabía quién lo había llamado. Quizás los guardaespaldas, quizás Marco. Pero en el momento en que lo vio atravesar las puertas de la sala de emergencias, comprendió que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. No corrió, no se apresuró. Sin embargo, cada paso llevaba el peso de la furia que hervía bajo la superficie. Las enfermeras y los médicos se apartaron instintivamente a su paso, como si pudieran sentir algo peligroso que irradiaba de él. Se detuvo junto a la cama de Noah. El niño de 4 años yacía allí con una venda blanca alrededor de la frente. Tenía los ojos aún enrojecidos por el llanto, pero ahora estaba más tranquilo gracias al analgésico. Sophie estaba sentada a su lado, agarrándole la mano y negándose a soltarla. Ethan estaba de pie en un rincón de la habitación, con el rostro tan pálido como lo había estado en el parque. Vincent no dijo nada. Solo se quedó allí de pie, mirando la herida en la frente de Noah, la gasa manchada con un poco de sangre, el rostro joven que se sumía en un sueño agotador. Vivian lo observó y vio lo que muy pocas personas habían visto en el poderoso jefe de la mafia. Sus ojos grises ya no estaban vacíos e indiferentes. Eran fríos, sí, pero era el frío de una ventisca a punto de arrasar y destruir todo a su paso. Sophie susurró su nombre, con la voz aún temblorosa, y le dijo que Noah estaba herido. Vincent se agachó y le acarició suavemente el pelo. Su voz se mantuvo tranquila mientras hablaba con Sophie, pero Vivian podía oír la contención en cada palabra, como si un solo hilo suelto pudiera hacerle desmoronarse. Le dijo que sabía que Noah se pondría bien y que ella era una buena chica. Luego se enderezó y se volvió hacia Marco, que esperaba junto a la puerta. Un breve movimiento de cabeza fue suficiente. Marco lo entendió y salió. Vincent lo siguió, pero antes de salir de la habitación, miró a Vivian y le dijo que se quedara con los niños y que él volvería. Vivian asintió. No le preguntó a dónde iba ni qué pensaba hacer. Lo sabía, y esta vez no lo detuvo. En el pasillo del hospital, Vincent le dio órdenes a Marco con una voz tan tranquila que daba miedo. Quienes no lo conocían habrían pensado que estaba tranquilo. Marco sabía que no era así. Cuando el jefe hablaba con tanta suavidad, alguien estaba a punto de pagar un alto precio. Vincent le dijo que encontrara a Derek Mitchell y que quería a Derek de rodillas frente a él en menos de 24 horas. Marco dijo que entendía. Vincent añadió que también quería a la banda de Romano. Quería saber quién había ordenado el ataque. Nombres, direcciones, todo esa misma noche. Marco asintió y desapareció en el ascensor. Vincent se quedó solo en el silencioso pasillo, con los ojos grises fijos en el cristal donde se apagaba la última luz del atardecer. En su carrera se había enfrentado a innumerables enemigos, había sobrevivido a innumerables guerras ocultas, había perdido a familiares, amigos y hombres, pero nunca había sentido una rabia tan pura.
ni una sola vez, porque ya no se trataba de territorio ni de dinero. Se trataba de su familia. Vivian, Ethan, Sophie, Noah. Eran suyos, y cualquiera que los tocara tenía que morir. 18 horas más tarde, Derek Mitchell fue llevado ante Vincent. Estaba atado a una silla en un almacén abandonado a las afueras de Newark. Tenía la cara magullada por intentar luchar cuando lo agarraron. Cuando vio entrar a Vincent, Derek temblaba como un animal acorralado, con la boca abierta, tartamudeando. Por favor, juró que no sabía que iban a atacar a los niños. Juró que no lo sabía. Dijo que solo les había dado información para borrar su deuda y que nunca pensó que lo harían. Vincent no dijo nada. Solo se quedó allí de pie y miró a Derek con los ojos de un hombre que había decidido el destino de otro hombre hacía mucho tiempo. Derek volvió a suplicar, diciendo que podía dar información sobre la banda de Romano, que sabía cosas, que podía ayudar. Vincent finalmente habló, con una voz tan fría como una navaja, y le dijo que hablara. Derek lo confesó todo, el nombre de quien había dado la orden, la ubicación de su cuartel general, los acuerdos secretos, los planes futuros. Lo soltó todo como una máquina, demasiado aterrorizado para ocultar nada, aferrándose a la esperanza de seguir con vida. Cuando Derek terminó, Vincent se volvió hacia Marco y le dijo que lo confirmara. Marco asintió, salió para hacer unas llamadas y regresó unos minutos más tarde diciendo que era cierto y que podían utilizarlo para destruir a la banda de Romano. Vincent asintió lentamente. Luego miró a Derek, que temblaba en la silla, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Vincent le dijo con calma que Derek sabía que merecía morir por lo que había hecho. Había vendido información sobre su mujer y sus hijos a un enemigo. Había puesto en peligro la vida de 3 niños inocentes. El más pequeño había resultado herido por su culpa. Derek rompió a llorar y suplicó, diciendo que haría cualquier cosa y rogando que no lo mataran. Vincent se quedó en silencio durante un largo rato. Pensó en Vivian suplicándole aquella noche. Pensó en Ethan, el niño que crecería y preguntaría por su padre biológico. Pensó en la promesa que le había hecho a la mujer que amaba. Por fin, Vincent le dijo a Derek que no moriría. Derek levantó la cabeza, con una mirada de esperanza en su rostro. Vincent continuó diciendo que Derek tampoco viviría una vida normal. Se volvió hacia Marco y le dijo que se pusiera en contacto con su gente del FBI para decirles que tenía un soplón dispuesto a confesar todo sobre la banda de Romano a cambio de protección de testigos. Derek Mitchell desaparecería para siempre de la vida de Vivian y de los niños. No se le permitiría ponerse en contacto con ellos. No se le permitiría saber dónde estaban. No se le permitiría aparecer en un radio de 1000 millas. Si lo infringía, el trato terminaría y Vincent lo encontraría. Marco dijo que lo entendía. Vincent miró a Derek por última vez y le dijo que estaba vivo porque Vivian lo había pedido, ya que no quería que los niños crecieran sabiendo que su padre había sido asesinado. Pero Derek debía recordar esto. No se merecía esa bondad, y si Vincent volvía a ver su rostro, nadie podría salvarlo. Entonces Vincent se dio la vuelta y se marchó, dejando a Derek sollozando en la silla, sabiendo que había escapado de la muerte y lo había perdido todo de golpe. 2 semanas después del ataque en el parque, todo había cambiado por completo. La banda de Romano se retiró del noreste después de que el FBI allanara su cuartel general principal utilizando la información proporcionada por Derek. 17 miembros de alto rango fueron arrestados, incluido el propio jefe, Antonio Romano. El mundo del Hampa se vio sacudido por el colapso de una de las bandas más poderosas, y todo el mundo sabía quién estaba detrás. Vincent Russo no solo había protegido a su familia, había eliminado a su mayor enemigo sin disparar un solo tiro. Y Derek Mitchell había desaparecido en el programa de protección de testigos, llevado a un lugar desconocido, con una nueva identidad y una nueva vida. Nunca se le permitiría volver a ponerse en contacto con Vivian o con los niños. Su padre había desaparecido, no porque hubiera muerto, sino porque tenía que pagar por lo que había hecho. Vivian y los niños se mudaron a la finca frente al mar de Vincent tan pronto como salieron del hospital. Vincent no les permitiría volver a la pequeña casa de Hoboken, al menos hasta estar seguro de que todas las amenazas habían desaparecido por completo. La finca estaba situada en un acantilado con vistas al Atlántico, con enormes paredes de cristal que dejaban entrar la luz del sol
y el constante murmullo de las olas día y noche. Era un lugar que Vincent rara vez utilizaba, pero quería que Viven y los niños tuvieran un lugar seguro y tranquilo para recuperarse de lo sucedido. Sophie y Noah se adaptaron rápidamente al nuevo entorno. Para ellos era como unas largas vacaciones. Sophie corría por la playa privada, construía castillos de arena y recogía conchas marinas. Noah, cuya herida en la frente ya se había curado y solo le quedaba una pequeña cicatriz, se mantenía ocupado explorando cada rincón de la enorme casa con la curiosidad infinita de un niño de 4 años. Pero Ethan era diferente. El niño de 8 años se volvió más callado que nunca. Dejó de hacer tantas preguntas. Dejó de pedirle a Vincent que jugara al ajedrez. Se sentaba durante horas junto a la ventana, mirando al océano con la mirada perdida. Una noche, después de que Sophie y Noah se durmieran, Ethan fue al estudio de Vincent. Se quedó en la puerta, dudó durante un largo momento y luego llamó suavemente. Vincent estaba leyendo unos documentos, pero los dejó inmediatamente cuando vio al niño. Ethan, entra. Ethan entró y se paró frente al escritorio de Vincent con una seriedad que no correspondía a su edad. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo el valor para preguntar lo que necesitaba preguntar. «Quiero preguntarte algo», dijo Ethan con voz baja pero clara. «¿Mataste a mi papá?» Vincent no se mostró sorprendido. Estaba esperando esa pregunta. Se levantó, rodeó el escritorio y se sentó en la silla frente a Ethan para que pudieran mirarse a los ojos. «No», respondió con sencillez. «Tu padre está vivo». Ethan lo miró fijamente, como si intentara averiguar si estaba diciendo la verdad. «Pero sé que podrías haberlo hecho. Sé que nos hizo cosas malas. Sé que estabas muy enfadado». «Sí, estaba muy enfadado», admitió Vincent. «Quería matar a tu padre por lo que hizo, porque os puso a ti, a Sophie y a Noah en peligro, por el corte en la frente de Noah. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» Vincent se quedó callado un momento y luego habló lentamente. «Porque tu madre no quería que lo hiciera. Tu madre me pidió que no lo hiciera porque no quería que vosotros crecierais sabiendo que vuestro padre había sido asesinado. Y yo respeto a tu madre». Ethan bajó la cabeza, con los hombros ligeramente temblorosos. «No sé si debo alegrarme de que esté vivo o entristecerme porque nos abandonó». Vincent puso una mano sobre el hombro del niño. «No tienes que elegir. Los sentimientos de las personas son complicados, Ethan. Puedes estar triste y enfadado y echarle de menos al mismo tiempo. No hay nada de malo en ello». Ethan levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «¿Vas a abandonarnos como él lo hizo?» Esa pregunta llegó directamente al corazón de Vincent. Miró al niño de 8 años con ojos que habían envejecido demasiado rápido, y se vio a sí mismo de hacía 30 años. Un niño abandonado por su padre, un niño criado en el miedo y la duda. «No», dijo Vincent, con voz firme como un juramento. «Nunca os abandonaré, os lo prometo». «¿De verdad lo prometes?» «Lo prometo por mi vida», dijo Vincent. «Protegeré a vuestra madre y a todos vosotros. No importa lo que cueste, estaré aquí pase lo que pase. Esa es mi promesa para ti, para Sophie, para Noah y para vuestra madre». Ethan observó a Vincent durante un largo rato, como si estuviera sopesando si podía confiar en él. Entonces, de repente, el niño dio un paso adelante y rodeó a Vincent con sus brazos. Era la primera vez que Ethan lo abrazaba primero, y Vincent le devolvió el abrazo, sintiendo como una calidez se extendía por su pecho, una sensación que no sabía que era capaz de sentir. Desde la puerta, Vivian se quedó quieta y los observó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con una sonrisa en los labios. Sabía que a partir de ese momento, Vincent ya no era solo el hombre al que amaba. Se había convertido en el padre de los niños, no por sangre, sino por corazón. Habían pasado 6 meses desde la noche en que Ethan abrazó a Vincent en el estudio. 6 meses de curación, de confianza reconstruida día a día y de un amor que seguía profundizándose. Vivian y los niños se habían mudado por completo a la finca frente al mar. Conservaron la pequeña casa en Hoboken, pero ya nadie quería volver allí. Este lugar era ahora su hogar. El sonido de las olas cada mañana, el jardín lleno de flores y Vincent esperando en la mesa del desayuno cada día. Los niños habían empezado a llamarle Papá Vincent de forma natural, sin que nadie les dijera nada, sin que nadie les enseñara. Sophie fue la primera en decirlo. Luego Noah la imitó y finalmente Ethan también lo dijo.
aunque le costó más tiempo abrir completamente su corazón. Llegó el verano, con largos días soleados y un cielo tan azul que parecía pintado. Vivian se dio cuenta de que los niños guardaban un secreto. Susurraban juntos y dejaban de hablar cada vez que ella se acercaba. Sophie se reía cada vez que miraba a su madre. Noah saltaba como si llevara el mayor secreto del mundo. Y Ethan intentaba actuar con normalidad, pero sus ojos se iluminaban cada vez que aparecía Vincent. Vivian sabía que algo estaba pasando, pero no preguntó. Confiaba en Vincent y confiaba en sus hijos. Un sábado por la tarde, a finales de julio, Vincent sugirió que dieran un paseo por la playa. Era lo que hacían casi todos los fines de semana, así que Vivian no sospechó nada. Se puso el vestido blanco de flores que Vincent le había regalado la semana anterior, caminó descalza por la arena suave y cogió de la mano al hombre que amaba. Los niños corrían delante, persiguiendo las olas y riendo juntos. «Mamá, ven aquí», gritó Sophie de repente, con una voz inusualmente emocionada. «Mamá, ven a ver esto». Vivian aceleró el paso, curiosa por saber qué querían mostrarle los niños. Cuando rodeó un pequeño saliente rocoso y miró hacia la franja de arena que tenía delante, se le paró el corazón. En la playa, escritas con conchas marinas y guijarros cuidadosamente dispuestos, había unas palabras enormes. «Cásate con nosotros, mami». Vivian se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Los tres niños estaban de pie junto al mensaje, cada uno con una rosa roja en la mano. Sophie estaba radiante. Noah estaba prácticamente saltando de alegría, y Ethan sonreía con el orgullo de alguien que había logrado guardar un secreto durante semanas. Entonces Vivian sintió que la mano de Vincent se deslizaba de la suya. Se volvió y lo vio arrodillarse en la arena, con una caja de terciopelo rojo abierta en la mano. Dentro había un anillo de diamantes, sencillo pero elegante, que reflejaba los últimos rayos del atardecer. «Vivian», dijo Vincent, con una voz más profunda y cálida que la que ella había oído más de un año atrás. «Paré en una gasolinera en medio de una noche de invierno y conocí a una mujer con un suéter rojo que intentaba proteger a sus tres hijos pequeños. No sabía que esa noche cambiaría mi vida para siempre». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Vivian, pero ella no se las secó. Solo se quedó allí escuchando, con el corazón latiendo con fuerza. «Tú y los niños me disteis algo que el dinero y el poder no pueden comprar», Vincent continuó. «Una familia, una razón para volver a casa cada noche, una razón para querer ser mejor. Tuviste mi verdadero yo, las partes buenas y las partes oscuras, y aún así decidiste quedarte». La miró y sus ojos grises ya no eran fríos. Estaban llenos de amor y honestidad. «Vivian Cole, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás ser el padre de Ethan, Sophie y Noah, no solo en mi corazón, sino también de nombre? ¿Formarás una familia conmigo, aunque nuestra vida nunca sea tan normal como la de otras familias?» Vivian lloró en silencio. Miró a Vincent, al anillo, a sus tres hijos que estaban allí de pie, con rosas en las manos. Pensó en el camino que los había llevado hasta allí, desde aquella noche desesperada en la gasolinera hasta este momento en la playa con el hombre que le había salvado la vida. «Sí», dijo ella, con voz quebrada pero segura. «Sí, lo haré todo». Vincent se puso de pie, le deslizó el anillo en el dedo y la abrazó con fuerza. Su beso sabía a lágrimas de felicidad y sal marina. «Sí», gritó Noah, y su vocecita resonó en la playa. «Ahora tenemos un papá de verdad». Sophie y Ethan corrieron y abrazaron a Vincent y a Vivian, y se quedaron allí, como una familia, todos ellos abrazados bajo una puesta de sol que incendiaba todo el cielo. Las olas rompían suavemente en la orilla, como si el propio océano los estuviera bendiciendo. «Te quiero, papá», dijo Sophie, con la cara apoyada en el pecho de Vincent. «Yo también te quiero, papá», repitió Noah. Ethan no dijo nada, solo se aferró con más fuerza, pero Vincent lo sintió, y eso era todo lo que necesitaba. Vivian miró a su pequeña familia, con lágrimas aún cayendo por sus mejillas, pero con la sonrisa más feliz en sus labios. Había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en los brazos de las personas que amaba. 2 meses después de la propuesta en la playa, la boda se celebró en el jardín de la finca frente al mar, el mismo lugar donde Vincent, Vivian y los niños habían construido sus primeros recuerdos como familia. No fue el tipo de boda extravagante, con cientos de invitados, que la gente podría esperar del jefe mafioso más poderoso del noreste. En cambio,
fue íntima y privada, con solo las personas más cercanas allí. Isabella, la hermana de Vincent, voló desde las afueras para ser la dama de honor de Vivian. Marco estaba junto a Vincent como su padrino más leal. Mus Torres y los compañeros de trabajo de Vivian en la Estela se sentaron en la primera fila. Las mismas personas que habían visto a Vivian pasar de ser una madre soltera asustada a una mujer segura y fuerte. En total, eran menos de 30 personas, pero cada una de ellas era importante. Todas ellas se preocupaban sinceramente por la felicidad de los novios. El jardín estaba decorado con rosas blancas y pequeñas linternas. Una alfombra roja conducía a un arco floral donde Vincent esperaba. Llevaba un traje negro, como siempre, pero hoy tenía un vinaire en el pecho y una rara sonrisa en los labios. Sus ojos grises no se apartaban de la puerta que daba al jardín, esperando el momento en que apareciera la novia. La música comenzó y Sophie salió primero, sosteniendo una pequeña cesta de flores y esparciendo pétalos de rosa por el pasillo. La niña de 7 años llevaba un vestido blanco que se abría como el de una princesita, con el pelo recogido con un bonito lazo. Noah la seguía, llevando un cojín de terciopelo rojo con los 2 anillos de boda. Con el rostro serio, como si estuviera realizando la tarea más importante de su vida, el niño de 5 años daba pasos cuidadosos, temeroso de dejar caer algo tan precioso. Entonces apareció Vivian y todo el jardín pareció dejar de respirar. Llevaba un vestido de novia blanco, sencillo pero elegante, con el pelo recogido y algunos mechones sueltos que suavizaban sus mejillas. Sin joyas brillantes, sin una larga cola, solo la belleza pura de una mujer que caminaba hacia el hombre que amaba. Y a su lado, cogido fuertemente de su mano, estaba Ethan. El niño de 9 años llevaba un traje igual que el de Vincent, con la espalda recta y los pasos firmes. Cuando Vivian le preguntó si quería acompañarla al altar, Ethan asintió inmediatamente. Soy el hombre de la familia hasta que papá Vincent se convierta oficialmente en nuestro padre, dijo, y Vivian lloró de orgullo. Caminaron lentamente por la alfombra roja, Ethan agarrado a la mano de su madre. Cuando llegaron al arco de flores, el niño se detuvo, miró a Vincent y luego miró a su madre. Te entrego a mamá, dijo Ethan con voz clara y firme. Por favor, ámala a ella, a mi hermano y a mi hermana. Vincent se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del niño. Te lo prometo, Ethan, lo juro por mi honor. Ethan asintió, colocó la mano de su madre en la de Vincent y luego se hizo a un lado para quedarse con Sophie y Noah. Los 3 niños formaron una fila y observaron a su madre dar un paso hacia una nueva vida. La ceremonia comenzó con los rituales tradicionales, pero la parte más importante fueron los votos. Vincent tomó las manos de Vivian, fijó sus ojos grises en los de ella y comenzó a hablar. Vivian, no soy un hombre perfecto, tengo un pasado oscuro y nunca podré cambiar completamente quién soy, pero juro que te amaré con todo lo que tengo, juro que te protegeré, te respetaré y estaré a tu lado en todas las tormentas. Eres la luz en mi oscuridad y dedicaré toda mi vida a ser digno de tu amor. Entonces Vincent se volvió hacia los 3 niños y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Ethan, Sophie, Noah, hoy no solo me caso con vuestra madre, también os hago una promesa a vosotros. Prometo ser el padre que os merecéis. Os protegeré, cuidaré de vosotros y os amaré como si fuerais mis propios hijos. A partir de hoy llevaréis oficialmente el apellido Russo. Sois mis hijos y nadie puede cambiar eso. Los 3 niños lloraron. Sophie se apresuró a abrazar a Vincent. Noah se aferró a él justo después. Y Ethan, el niño que siempre intentaba ser fuerte, no pudo contener las lágrimas y se acercó para abrazar también a su nuevo padre. Os declaro marido y mujer, dijo el oficiante. Puedes besar a la novia. Vincent besó a Vivian entre aplausos y vítores. Y cuando se volvieron hacia los niños, Ethan, Sophie y Noah corrieron a abrazarlos a ambos. La familia Russo había nacido oficialmente, construida no por lazos de sangre, sino por el amor, el sacrificio y la fe mutua. Habían pasado 5 años desde la boda en el jardín junto al mar, 5 años de cambios radicales, de felicidad cultivada día a día y de sueños que poco a poco se hacían realidad. Vivian se asomó a la ventana de su propio restaurante, observando la animada calle, y aún no podía creer lo mucho que había cambiado su vida. El restaurante se llamaba Stella's Kitchen
inspirado en el lugar donde había empezado de nuevo, y se había convertido en uno de los restaurantes italianos más conocidos de Nueva Jersey. La señora Torres se había jubilado y había cedido la Stella a un nuevo gerente, pero seguía acudiendo a menudo a Stella's Kitchen para visitar a Vivian y probar los platos que ella misma le había enseñado hacía tantos años. Vincent también había cambiado. Poco a poco, se había alejado del mundo del hampa, cediendo la mayor parte de las operaciones a Marco y a los hombres en los que confiaba, y conservando solo los negocios legítimos. Le dijo a Vivian que quería dedicar tiempo a su familia, que quería ver crecer a los niños sin preocuparse constantemente por los enemigos o las amenazas. Ya no era el aterrador jefe de la mafia. Era simplemente un padre, un marido, un hombre que había encontrado el sentido de su vida en los brazos de las personas que amaba. Y la familia Russo ahora tenía un nuevo miembro. Rosalie, su pequeña princesa de 3 años, con el pelo tan negro como el de su padre y los ojos tan azules como los de su madre, era la alegría de toda la casa. Sus hermanos mayores la adoraban, especialmente Noah, que ahora tenía 10 años y seguía soñando con ser médico. Noah solía jugar al doctor con Rosalie, utilizando instrumentos de juguete como había hecho años atrás con Vincent, y ella siempre se reía cuando su hermano mayor le ponía el estetoscopio de juguete en el pecho. Sophie, de 12 años, se había convertido en una joven artista con mucho talento. Sus pinturas se exhibían en exposiciones escolares y un cuadro de la familia Russo colgaba orgulloso en el salón de la finca. En el cuadro aparecían papá Vincent, mamá Vivian, Ethan, Sophie, Noah y la pequeña Rosalie, todos de pie en la misma playa donde papá le había pedido matrimonio a mamá años atrás. Sophie decía que era el cuadro más importante que había pintado nunca, porque captaba el momento en que su familia se había completado. Y Ethan, el niño de 8 años que una vez temblaba mientras le preguntaba a su madre si el tío Vincent la golpearía, ahora tenía 14 años y era casi tan alto como Vincent. Era el mejor estudiante de su clase y había decidido que quería ser abogado. Cuando Vivian le preguntó por qué, Ethan respondió con solemne certeza que quería proteger a los vulnerables, a las personas que no tenían a nadie a su lado, como le había pasado a su madre y a sus hermanos. Vincent escuchó esa respuesta y abrazó a su hijo con fuerza, orgulloso del joven en el que se estaba convirtiendo Ethan. Una tarde de verano, toda la familia se sentó en el porche con vistas al océano. Rosalie se había quedado dormida en los brazos de Vincent, con la cabeza apoyada en su pecho. Sophie y Noah discutían sobre una película que acababan de ver. Ethan estaba sentado leyendo junto a su madre, y Vivian apoyó la cabeza en el hombro de su marido, sintiendo una paz que nunca había creído posible. Recordó aquella noche de invierno en la gasolinera, cuando se encontraba en la oscuridad con 3 niños pequeños, sin dinero, sin teléfono y sin esperanza. Pensó en el desconocido que salió del sub negro, con sus fríos ojos grises, y que decidió salvarlos. Pensó en el largo camino desde allí hasta aquí, en las dificultades, en el miedo, en las veces que casi lo perdieron todo y en los momentos de alegría que irrumpieron como la luz del sol. A veces, los milagros provienen de los lugares más oscuros. A veces, quien te salva no es un príncipe en un caballo blanco, sino un jefe de la mafia en un todoterreno negro. A veces, el amor no es perfecto, pero es real. Es sincero y lo suficientemente fuerte como para curar todas las heridas. Vivian sonrió y le susurró a Vincent: ¿alguna vez te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber parado en esa gasolinera aquella noche? Vincent le besó la frente. Fue la mejor decisión que he tomado nunca. Tú y los niños sois todo lo que necesito. Y esa fue su historia. Una historia que comenzó con crueldad, pero terminó con amor. Una historia que demostró que, incluso cuando la vida te empuja al límite, debes creer que todavía hay un milagro esperándote en algún lugar. A veces, la familia no son las personas con las que compartes tu sangre, sino las personas que eligen amarte. Y, a veces, lo peor que te sucede se convierte en el comienzo de lo mejor. La historia de Vivian y Vincent había terminado, pero su viaje continuaba. Cada nuevo día era una nueva página en el libro de la vida, y ellos escribirían esas páginas juntos, como una familia. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha llegado al corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte el video con tus seres queridos para que juntos podamos difundir estos buenos valores.
Queremos saber qué opinas sobre esta historia. ¿Alguna vez has vivido momentos en los que te sentías desesperanzado y luego encontraste la luz? ¿Crees que la bondad y el amor pueden cambiar la vida de una persona? Deja un comentario a continuación y comparte con nosotros lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Cada historia que compartes tiene valor y puede inspirar a alguien más que necesita esperanza. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y un espíritu tranquilo todos los días. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.